Hace siglos, un emperador escribía en silencio no para ser recordado, sino para no perderse a sí mismo. En medio del poder, la guerra y el ruido del mundo, encontró algo más valioso que cualquier conquista: paz interior. Y hoy, en una época distinta pero igual de caótica, sus palabras siguen susurrando la misma verdad: que no necesitas controlar lo que ocurre afuera, solo aprender a gobernar lo que ocurre dentro de ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener más que nunca, seguimos sintiéndonos vacíos, inquietos, perdidos? Los estoicos ya conocían la respuesta, y en este viaje descubrirás 10 lecciones profundas, capaces de sanar lo que años de terapia muchas veces no logran tocar. Si estás listo, comencemos. Lección 1. Acepta lo que no puedes controlar. Hay una verdad que cuando se comprende de verdad, cambia todo, y es esta: no todo está en tus manos. Puede parecer simple, incluso obvio, pero la mayoría de nuestro sufrimiento nace de olvidar precisamente eso. Intentamos controlar lo que otros piensan, nos aferramos a resultados que aún no han ocurrido, luchamos contra el pasado y tememos un futuro que todavía no existe. Marco Aurelio lo entendía profundamente, y en sus escritos se recordaba a sí mismo algo poderoso. Si algo externo te perturba, no es eso lo que te duele, sino tu juicio sobre ello. Piénsalo por un momento. Las personas pueden vivir la misma situación y, sin embargo, una se rompe y la otra permanece en calma. ¿Qué marca la diferencia? No es el evento, es la forma en que lo interpretan. Imagina que estás caminando bajo la lluvia. Puedes quejarte, frustrarte, maldecir el clima, o puedes aceptarlo, sentir cada gota y seguir avanzando. La lluvia no cambia, pero tú sí. Y eso es lo que los estoicos querían enseñarte. No tienes control sobre todo lo que sucede, pero sí tienes control absoluto sobre cómo respondes. Aquí es donde comienza la verdadera libertad, porque cuando dejas de luchar contra lo inevitable, dejas de desgastarte emocionalmente. ¿Cuántas veces has sufrido por cosas que nunca ocurrieron? ¿Cuántas veces has querido cambiar algo que simplemente no dependía de ti? Tal vez más de las que puedes contar. Y aquí está la lección que solemos olvidar. Cada vez que intentas controlar lo incontrolable, pierdes energía que podrías usar para construir tu paz interior. Para un estoico, la vida es como un río. No puedes detener su corriente, pero puedes aprender a moverte con ella sin ahogarte. Aceptar no significa rendirse. Significa entender con claridad dónde termina tu poder y dónde comienza el mundo. Significa dejar de pelear batallas que nunca podrás ganar para enfocarte en las únicas que realmente importan: tus pensamientos, tus decisiones y tu actitud. Cuando alguien te critica, no puedes controlar sus palabras, pero puedes elegir si esas palabras viven dentro de ti o no. Cuando algo sale mal, no puedes cambiar el hecho, pero puedes decidir si eso te destruye o te fortalece. Y en ese pequeño espacio entre lo que sucede y cómo respondes, ahí, justo ahí, se encuentra tu poder. Tal vez hoy estás enfrentando algo difícil, algo que no puedes cambiar, algo que duele, pero déjame decirte esto con calma. No necesitas controlar la tormenta para encontrar paz. Solo necesitas aprender a mantenerte firme dentro de ella, porque al final no es la vida la que te rompe, es tu resistencia a ella. Y cuando aprendes a aceptar, no te vuelves débil, te vuelves invencible. Lección 2. Tu mente es tu refugio, protégela. Hay algo que nadie puede arrebatarte, algo que permanece contigo incluso cuando todo lo demás desaparece, y es tu mente. Marco Aurelio lo sabía. Por eso se repetía a sí mismo una idea que hoy sigue siendo poderosa: tu mente tomará la forma de aquello que frecuentemente piensas. Piénsalo con calma, porque esta verdad es más profunda de lo que parece. Cada pensamiento que permites entrar en tu mente es como una semilla. Algunas crecen en paz, otras en ansiedad, algunas en fortaleza, otras en miedo. Y sin darte cuenta, con el tiempo, te conviertes en el jardín que has cultivado. Vivimos en un mundo que constantemente intenta ocupar nuestra mente. Noticias negativas, opiniones ajenas, comparaciones silenciosas, recuerdos que duelen y preocupaciones que aún no existen. Y si no eres consciente, tu mente deja de ser tu refugio y se convierte en tu prisión. ¿Alguna vez has sentido que no puedes escapar de tus propios pensamientos?
como si tu mente no te dejara descansar, como si siempre hubiera ruido dentro de ti. Los estoicos entendían esto mucho antes que nosotros, y por eso enseñaban algo esencial. No puedes evitar que los pensamientos lleguen, pero sí puedes decidir cuáles se quedan. Imagina que tu mente es una casa. No invitas a cualquiera a entrar. No dejas que alguien ensucie tus espacios más íntimos. Entonces, ¿por qué permites que pensamientos destructivos vivan en ti sin cuestionarlos? Cada vez que aceptas una idea negativa sin filtrarla, le das poder. Cada vez que repites una preocupación, la haces más fuerte. Pero cada vez que eliges conscientemente un pensamiento más claro, más sereno, más real, comienzas a recuperar el control. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. No todo lo que piensas es verdad. Muchas de tus preocupaciones son historias que tu mente crea, escenarios que nunca sucederán, miedos que no tienen base real, y sin embargo, reaccionas a ellos como si fueran ciertos. Aquí está la práctica estoica, observar tu mente sin dejarte arrastrar por ella. Cuando llegue un pensamiento negativo, no luches contra él, pero tampoco lo abraces. Obsérvalo, cuestiónalo, pregúntate, ¿esto es real o es solo una interpretación? Poco a poco, empiezas a crear distancia entre tú y tus pensamientos, y en esa distancia aparece la calma, porque entiendes que tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa, y en ese momento recuperas tu poder. Proteger tu mente no significa ignorar la realidad, significa no permitir que lo negativo la domine. Significa elegir con cuidado en qué enfocas tu atención, porque donde va tu atención, va tu vida. Si te enfocas en el miedo, vivirás con miedo. Si te enfocas en lo que puedes hacer, comenzarás a sentir fuerza. Tal vez hoy tu mente está llena de ruido. Tal vez hay preocupaciones que no te dejan en paz. Pero recuerda esto, puedes entrenarla. Puedes enseñarle a volver al presente. Puedes convertirla en un lugar seguro. Porque al final no es el mundo el que define tu paz, es el estado de tu mente. Y cuando aprendes a cuidarla, a protegerla y a guiarla, descubres algo que nadie puede quitarte. Una tranquilidad que no depende de nada externo. Lección 3. Vive como si el tiempo fuera limitado, porque lo es. Hay una ilusión silenciosa que gobierna la vida de casi todos. Una idea tan común que rara vez la cuestionamos, y es pensar que siempre habrá más tiempo. Más tiempo para cambiar, más tiempo para amar, más tiempo para empezar de nuevo. Pero Marco Aurelio se recordaba constantemente algo que muchos evitamos mirar. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has pospuesto algo importante? Una conversación que necesitabas tener, un sueño que querías perseguir, un momento que sabías que importaba. Y sin darte cuenta, el tiempo siguió avanzando, silencioso, constante, sin esperar a que estuvieras listo. Para los estoicos, el tiempo era el recurso más valioso. No el dinero, no el poder, no la fama, porque todo eso puede perderse y recuperarse, pero el tiempo una vez que se va, nunca vuelve. Imagina que cada día recibes una cantidad limitada de vida, como si fuera una moneda que debes gastar antes de que desaparezca. ¿En qué la estás invirtiendo? ¿En preocupaciones que no llevan a nada? ¿En distracciones que te vacían? ¿O en cosas que realmente dan sentido a tu existencia? Y aquí está la lección que solemos olvidar. Vivir como si tuvieras tiempo infinito te lleva a desperdiciar lo más finito que tienes. No se trata de vivir con miedo, ni de angustiarte por el futuro. Se trata de vivir con intención, de estar presente en lo que haces, de valorar los pequeños momentos, de no dejar para mañana lo que tu corazón sabe que importa hoy. ¿Alguna vez has pensado que algún día, sin previo aviso, será la última vez que hagas algo? La última conversación con alguien, la última risa, el último atardecer que veas sin darte cuenta de su importancia. No es una idea para entristecerte, es una invitación a despertar. Porque cuando aceptas que el tiempo es limitado, empiezas a vivir de verdad. Empiezas a decir lo que sientes, a tomar decisiones con más claridad, a dejar de perder energía en cosas que no importan. Para un estoico, cada día es una vida completa, no algo que simplemente se pasa esperando el futuro. Cada mañana es una oportunidad de vivir con propósito, y cada noche es un recordatorio de que ese día ya no volverá. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. No necesitas más tiempo, necesitas más presencia.
Puedes tener años por delante y aún así sentir que no has vivido, o puedes tener poco y vivir con una intensidad que llena cada momento de significado. La diferencia no está en la cantidad, está en la conciencia. Tal vez hoy estás viviendo en piloto automático, dejando que los días pasen sin detenerte a sentirlos. Pero déjame decirte esto con calma. Tu vida está ocurriendo ahora mismo. No mañana, no cuando todo esté perfecto, no cuando tengas más tiempo, ahora. Y cada momento que no vives plenamente es un momento que no regresa. Así que respira, observa, siente lo que tienes frente a ti, porque en este instante, aunque no lo parezca, estás viviendo algo irrepetible. Y cuando aprendes a honrar tu tiempo, no solo dejas de desperdiciarlo, empiezas a convertirlo en algo sagrado. Lección 4. El dolor es parte del camino, no el final. Hay algo que todos intentamos evitar, algo que tememos incluso antes de que llegue, y es el dolor. Nos enseñaron a huir de él, a verlo como un enemigo, como una señal de que algo está mal. Pero Marco Aurelio veía el dolor desde otra perspectiva, una más profunda, una más liberadora. Para él, el dolor no era el final del camino, era parte del proceso de convertirse en alguien más fuerte. Piénsalo, cada dificultad que has vivido, cada momento que te rompió, también te enseñó algo que no habrías aprendido de otra manera. Pero aquí está el problema. Muchas veces nos quedamos atrapados en el sufrimiento, resistiéndolo, preguntándonos por qué a nosotros, deseando que desaparezca sin escuchar lo que tiene que decirnos. Y eso nos lleva a algo importante. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado muchas veces es una elección inconsciente. Imagina que el dolor es como el fuego. Puede quemarte si lo tocas sin cuidado, pero también puede moldearte si aprendes a usarlo. Para los estoicos, cada obstáculo era una oportunidad. No porque fuera fácil, sino porque dentro de esa dificultad había crecimiento. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, escribía Marco Aurelio. Es una idea poderosa, casi contradictoria, pero profundamente real. Aquello que hoy te duele, aquello que sientes como un bloqueo, podría ser precisamente lo que te está formando. ¿Alguna vez has mirado atrás y te has dado cuenta de que tus momentos más difíciles fueron los que más te transformaron? Tal vez en el momento solo veías oscuridad, pero con el tiempo entendiste que había una lección escondida. Y aquí está la lección que solemos olvidar. No todo dolor viene a destruirte. Algunos vienen a despertarte, a mostrarte lo que necesitas cambiar, lo que necesitas soltar, lo que necesitas entender. Pero para eso necesitas dejar de huir. Necesitas quedarte un momento, respirar dentro de la incomodidad y preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Porque cuando haces eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de ser una víctima de lo que te ocurre y te conviertes en un aprendiz de la vida. Y en ese cambio aparece una nueva fuerza. No una fuerza ruidosa, sino una silenciosa, estable, que no depende de que todo esté bien para mantenerse en pie. Tal vez ahora mismo estás pasando por algo difícil, algo que pesa, algo que no entiendes, y es normal que quieras que desaparezca. Pero intenta verlo desde otro ángulo, no como un castigo, sino como una parte del camino. Porque la vida no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas para crecer. Y cuando empiezas a ver el dolor de esa manera, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Uno duro, sí, pero profundamente transformador. Porque al final no es el dolor lo que define tu vida, es lo que haces con él. Y cuando decides enfrentarlo, aprender de él y seguir avanzando, descubres que eres mucho más fuerte de lo que pensabas. Se recordaba a sí mismo algo que pocos se atreven a aceptar. La opinión de los demás sobre ti no define quién eres. Y aunque suena simple, vivirlo cambia completamente tu forma de ver el mundo. Desde pequeños aprendemos a buscar aprobación, en la familia, en la escuela, en la sociedad, y sin darnos cuenta, empezamos a construir nuestra identidad en base a lo que otros esperan de nosotros. Actuamos para agradar, hablamos para encajar, callamos para no ser rechazados. Y poco a poco, nos alejamos de quienes realmente somos. ¿Alguna vez has sentido que no puedes ser tú, mismo por miedo a lo que otros piensen?
como si estuvieras interpretando un papel, intentando no decepcionar, intentando no ser juzgado. Esa sensación es más común de lo que imaginas. Pero aquí está la lección que solemos olvidar. Cuanto más dependes de la aprobación externa, más pierdes tu libertad interna. Porque entonces tu paz ya no depende de ti, depende de opiniones cambiantes, de expectativas que nunca terminan, de personas que también están perdidas intentando ser aceptadas. Es como construir tu hogar sobre arena. Cualquier crítica, cualquier rechazo, cualquier mirada puede derrumbar lo que creías seguro. Los estoicos entendían esto profundamente, por eso enseñaban a volver hacia adentro, a encontrar valor en la propia conciencia, no en los aplausos. Imagina que haces algo con sinceridad, con integridad, con tu mejor intención, pero alguien no lo aprueba. ¿Eso lo hace menos valioso? Claro que no. Pero si tu paz depende de su reacción, entonces sí te afectará. Y ahí está el problema. No se trata de ignorar completamente a los demás. Se trata de no entregarles el control de cómo te sientes contigo mismo. Porque cuando haces eso, te vuelves vulnerable a cualquier opinión. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas pensando en sí mismas como para analizarte tanto como crees. Muchas veces tememos juicios que ni siquiera existen. Creamos escenarios en nuestra mente donde somos criticados, rechazados o malinterpretados, y reaccionamos a ellos como si fueran reales, pero no lo son. Y mientras tanto, dejamos de vivir con autenticidad. Tal vez hoy estás buscando aprobación en alguien, esperando que alguien reconozca tu valor, que valide lo que haces, que te diga que eres suficiente. Pero escucha esto con calma, ya eres suficiente, incluso si nadie lo dice. Tu valor no aumenta con elogios ni disminuye con críticas. Está ahí, constante, independiente. Cuando empiezas a entender esto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a tomar decisiones más honestas, a expresarte con más libertad, a vivir de acuerdo con tus propios principios. Y en ese proceso encuentras una paz que no depende de nadie más. Porque al final no puedes controlar lo que otros piensan, pero sí puedes elegir no vivir para complacerlos. Y cuando haces eso, cuando dejas de buscar validación afuera, descubres algo que siempre estuvo dentro de ti. Una seguridad tranquila, una confianza silenciosa, una libertad real. Lección 6. La simplicidad es la verdadera riqueza. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que necesitamos más. Más dinero, más cosas, más reconocimiento, más logros, como si la felicidad estuviera siempre un paso más adelante, esperando en la próxima adquisición o en el próximo éxito. Pero Marco Aurelio veía la vida desde otro lugar, uno mucho más silencioso y verdadero. Él entendía que la paz no nace de tener más, sino de necesitar menos. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces has conseguido algo que deseabas profundamente solo para darte cuenta de que la satisfacción duró poco? Esa emoción inicial se desvanece y pronto aparece un nuevo deseo, una nueva necesidad, una nueva meta. Es un ciclo que nunca termina, una carrera en la que siempre parece faltar algo. Y aquí está la lección que solemos olvidar. Cuanto más dependes de lo externo para sentirte bien, más frágil se vuelve tu paz interior, porque todo lo externo es inestable. Puede cambiar, puede perderse, puede desaparecer en cualquier momento. Los estoicos no rechazaban las cosas materiales, pero no les daban el poder de definir su felicidad. Entendían que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no necesitas. Imagina a alguien que tiene poco pero está en paz, que disfruta de lo simple, que no vive comparándose, que no siente que le falta algo constantemente. Ahora imagina a alguien que tiene mucho pero vive insatisfecho, siempre queriendo más, siempre sintiendo que no es suficiente. ¿Quién es realmente más rico? La respuesta no está en las posesiones, está en la mente. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. La simplicidad no es carencia, es claridad. Es eliminar lo innecesario para poder ver lo esencial. Es darte cuenta de que muchas de las cosas que creías indispensables en realidad no lo son. Que puedes vivir con menos preocupaciones, menos ruido, menos presión. Y en ese espacio aparece algo valioso, tranquilidad. Tal vez has estado persiguiendo cosas pensando que te darán paz,
esperando que al alcanzarlas, finalmente te sentirás completo. Pero la verdad es que la paz no está al final del camino, está en cómo caminas, está en tu capacidad de apreciar lo que ya tienes, de encontrar satisfacción en lo cotidiano, de no vivir constantemente en falta. ¿Alguna vez has notado que los momentos más tranquilos suelen ser los más simples? Una conversación sincera, un momento de silencio, un respiro profundo al final del día. Esos instantes no necesitan lujo, no necesitan exceso, solo presencia. Y sin embargo, muchas veces los pasamos por alto porque estamos enfocados en conseguir algo más. Para un estoico, simplificar la vida no es renunciar, es liberarse. Es dejar de cargar con deseos innecesarios, con expectativas irreales, con comparaciones que solo generan insatisfacción. Es entender que ya tienes suficiente para estar en paz, si sabes cómo mirar. Tal vez hoy sientes que te falta algo, que necesitas más para sentirte completo, pero intenta hacer una pausa y preguntarte, ¿realmente lo necesito o solo me han hecho creer que lo necesito? Esa pregunta puede cambiar mucho más de lo que imaginas, porque cuando reduces lo innecesario, descubres lo esencial, y cuando descubres lo esencial, encuentras una riqueza que no depende de nada externo, una riqueza tranquila, estable, que no se pierde con el tiempo. Porque al final no es más quien más tiene, sino quien menos necesita para estar en paz. Lección 7. No puedes controlar a los demás, solo tu respuesta. Hay una de las fuentes más profundas de frustración humana, y es esta: intentar cambiar a las personas. Queremos que actúen diferente, que nos entiendan mejor, que reaccionen como esperamos, que sean como creemos que deberían ser, pero el mundo no funciona así. Marco Aurelio lo sabía muy bien. Por eso se recordaba constantemente algo esencial. Si te molesta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Piénsalo con calma. ¿Cuántas veces has sentido enojo, tristeza o decepción por algo que alguien dijo o hizo, como si tu paz dependiera de su comportamiento? Pero aquí está la realidad que duele aceptar. No tienes control sobre lo que otros hacen, dicen o piensan, y cuanto antes lo aceptes, más libre te vuelves. Imagina que cada persona vive en su propio mundo interno, con sus miedos, sus experiencias, sus heridas y sus creencias. Desde ese mundo actúan, no desde el tuyo. Y esperar que alguien actúe exactamente como tú quieres es como intentar dirigir el viento. Es agotador y imposible. Y aquí está la lección que solemos olvidar. El sufrimiento muchas veces no viene de lo que hacen los demás, sino de la expectativa que teníamos sobre cómo deberían comportarse. Cuando alguien no responde como esperabas, cuando alguien te decepciona, cuando alguien no valora lo que tú valoras, el dolor no viene solo del hecho. Viene de la resistencia interna a aceptar la realidad. Y esa resistencia es lo que genera el conflicto emocional. Pero los estoicos proponían algo diferente: observar sin reaccionar impulsivamente. No se trata de volverte indiferente, sino de volverte consciente, de entender que cada persona actúa desde su propio nivel de entendimiento. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. Cuando dejas de intentar controlar a los demás, recuperas energía para controlar lo único que sí depende de ti. Tu respuesta. No puedes evitar que alguien te critique, pero puedes elegir si esa crítica te define o no. No puedes evitar que alguien se aleje, pero puedes decidir si eso destruye tu paz o no. No puedes evitar el comportamiento de otros, pero sí puedes evitar que su comportamiento gobierne tu mente. Tal vez has pasado demasiado tiempo intentando entender por qué alguien no actuó como esperabas, buscando explicaciones, reviviendo conversaciones, imaginando escenarios diferentes. Pero la verdad es simple: las personas no siempre actuarán como quieres, pero tú siempre puedes elegir cómo responder. Y en esa elección está tu libertad, porque cada vez que reaccionas sin control, pierdes paz. Pero cada vez que observas, respiras y eliges conscientemente tu respuesta, te fortaleces. No se trata de aceptar injusticias sin límites, sino de no permitir que el comportamiento ajeno destruya tu equilibrio interior. Al final, la única relación sobre la que tienes control total es la que tienes contigo mismo. Y cuando aprendes a dominar esa relación, todo lo demás deja de tener poder sobre ti.
Lección 8. La paz no se encuentra, se entrena. Muchas personas pasan la vida buscando paz como si fuera un lugar lejano, un destino al que algún día llegarán cuando todo esté en orden, cuando los problemas desaparezcan, cuando la vida finalmente sea más fácil. Pero Marco Aurelio entendía algo mucho más profundo. La paz no es algo que encuentras afuera, es algo que construyes dentro de ti día tras día. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces has esperado que las circunstancias cambien para finalmente sentirte bien contigo mismo? Esperar el momento perfecto, la relación perfecta, el trabajo perfecto, la vida perfecta, como si la tranquilidad dependiera de que el mundo se alinee exactamente como quieres. Pero la realidad es otra. La vida nunca será completamente controlada. Siempre habrá incertidumbre. Siempre habrá algo fuera de lugar. Y aquí está la lección que solemos olvidar. Si tu paz depende de que todo esté bien afuera, nunca estarás realmente en paz. Porque el mundo exterior es cambiante, impredecible y no está bajo tu control. Los estoicos proponían una idea radical para su tiempo: entrenar la mente como se entrena el cuerpo. Así como un músculo se fortalece con práctica constante, la calma interior también se desarrolla con disciplina diaria. No es un estado mágico que aparece de repente, es un hábito. Imagina a alguien que, en medio del caos, aprende a respirar antes de reaccionar, a observar antes de juzgar, a pausar antes de hablar. Esa persona no nació en paz, la construyó con práctica. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. La paz no significa ausencia de problemas. Significa estabilidad interior en medio de ellos. Puedes estar atravesando dificultades y aún así mantener una mente serena. No porque todo esté bien, sino porque has aprendido a no perderte dentro del problema. Tal vez has notado que hay días en los que reaccionas con facilidad. Te alteras rápido, te sientes abrumado por pequeñas cosas. Y otros días en los que, sin saber por qué, estás más tranquilo, más centrado. La diferencia no está en el mundo exterior, está en tu estado interno. Por eso los estoicos practicaban constantemente la reflexión, el autocontrol y la observación de sus pensamientos. No porque fuera fácil, sino porque sabían que la mente sin entrenamiento se vuelve esclava de las emociones. Y aquí está la verdad importante. Nadie puede darte paz de forma permanente, porque nadie puede vivir tu vida por ti. Puedes recibir momentos de calma, puedes experimentar tranquilidad ocasional, pero la paz profunda, esa la construyes tú. Y cuando empiezas a entrenarla, algo cambia. Dejas de reaccionar automáticamente. Empiezas a responder con más conciencia y poco a poco te vuelves menos esclavo de las circunstancias. Tal vez hoy sientes que tu mente está llena de ruido, que es difícil encontrar calma, pero eso no significa que no puedas aprender. Significa que estás en el punto de partida. Y cada pequeño momento en el que eliges respirar en lugar de reaccionar, estás entrenando algo poderoso dentro de ti. Porque al final, la paz no llega cuando la vida se vuelve perfecta. Llega cuando tú aprendes a permanecer en calma dentro de la imperfección. Lección 9. Deja de vivir en el pasado y en el future. Hay una batalla silenciosa que ocurre dentro de la mente de casi todas las personas. Una lucha constante entre lo que ya pasó y lo que aún no ha ocurrido. Vivimos atrapados entre recuerdos que ya no pueden cambiarse y preocupaciones que todavía no existen, olvidando lo único que realmente está vivo, el presente. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo algo esencial. No dejes que tu mente sea arrastrada ni por el pasado ni por el futuro. Permanece en el ahora. Y aunque parece simple, es una de las cosas más difíciles de hacer. Piénsalo, ¿cuántas veces has revivido errores del pasado una y otra vez en tu mente, como si castigarte pudiera cambiar lo que ya ocurrió? ¿Y cuántas veces has imaginado escenarios negativos del futuro, sufriendo por cosas que probablemente nunca sucederán? Es como vivir dos vidas que no existen, mientras la única vida real pasa desapercibida. Y aquí está la lección que solemos olvidar. El pasado ya no es un lugar habitable, y el futuro aún no existe, solo el presente es real. Sin embargo, la mente humana tiene una tendencia natural a escapar del ahora, como si no fuera suficiente. Pero es precisamente en el presente donde ocurre todo lo que importa.
tus decisiones, tus emociones, tus acciones, tu vida. Los estoicos entendían que sufrir mentalmente por lo que no está ocurriendo en este momento es una forma de perder la vida dos veces, una en la realidad y otra en la imaginación. Imagina que estás sosteniendo agua en tus manos. El pasado y el futuro son como intentar agarrar el agua que ya se escapó o la que aún no ha caído. Solo el presente puede ser sostenido. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. La paz no se encuentra en corregir el pasado ni en controlar el futuro, sino en habitar completamente el momento actual. Tal vez has notado que cuando estás realmente presente, incluso las cosas simples se sienten más claras. Una conversación, una caminata, un respiro consciente. Pero cuando tu mente está en otro lugar, incluso los momentos buenos se sienten vacíos. Eso no es porque la vida cambie, sino porque tu atención se ha ido. Y aquí está la verdad más importante. Tu mente siempre está en movimiento, pero tú puedes elegir dónde anclarla. No puedes cambiar lo que ya pasó, no puedes asegurar lo que vendrá, pero puedes decidir si vas a estar aquí, ahora. Y en ese ahora es donde la vida realmente sucede. Tal vez has estado cargando el peso del pasado o la ansiedad del futuro durante demasiado tiempo, pero la invitación estoica es simple: vuelve a este momento, a tu respiración, a lo que puedes hacer hoy. Porque cada vez que regresas al presente, recuperas un pedazo de tu vida que habías perdido en la mente. Y cuando empiezas a vivir así, descubres algo profundo. El presente no solo es suficiente, es todo lo que realmente tienes. Lección 10. La verdadera libertad está dentro de ti. Hay personas que pasan toda su vida buscando libertad, pero la buscan en lugares equivocados. En el dinero, en la aprobación, en las circunstancias perfectas, en escapar de sus problemas. Pero la verdadera libertad nunca estuvo afuera. Marco Aurelio lo entendió en medio del poder más grande que un ser humano puede tener, un imperio. Y aún así, escribió para recordarse algo que muchos olvidan. Nadie puede gobernar tu mente si tú no se lo permites. Piénsalo un momento. Puedes estar físicamente libre, pero mentalmente atrapado. O puedes estar en medio de dificultades, pero internamente libre. La diferencia no está en el mundo, está en ti. Y aquí está la lección que solemos olvidar. La esclavitud más común no es la física, es la emocional. Es vivir reaccionando a todo. Es depender de la opinión de otros. Es dejar que el miedo decida por ti. Es permitir que tus pensamientos te controlen en lugar de observarlos. Huele. Los estoicos entendían algo poderoso. Si nadie puede controlar tu mente sin tu permiso, entonces tu libertad comienza en el momento en que recuperas tu atención. Imagina esto. Dos personas se enfrentan la misma situación difícil. Una se rompe porque siente que ha perdido el control. La otra respira, observa y decide cómo responder. Ambas están en la misma realidad, pero solo una es verdaderamente libre. Porque la libertad no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. La única prisión real es la mente que no sabe que tiene elección. Tal vez has estado viviendo como si no tuvieras opciones, como si todo lo externo decidiera por ti. Pero la verdad es que siempre hay un espacio entre lo que ocurre y tu respuesta. Y en ese espacio vive tu poder. Cuando alguien te insulta, tú decides si lo absorbes o lo dejas pasar. Cuando algo falla, tú decides si te destruye o te fortalece. Cuando la vida cambia, tú decides si te pierdes o te adaptas. Ese poder nunca se pierde, solo se olvida. Y recuperarlo es como despertar de un sueño largo, donde pensabas que no tenías control. Porque al final no necesitas que el mundo sea perfecto para estar en paz. Necesitas recordar que tú no eres esclavo del mundo, eres dueño de tu respuesta. Y cuando entiendes eso de verdad, ya no estás esperando libertad, la estás viviendo. Y así terminan estas 10 lecciones estoicas. Pero en realidad, aquí es donde empieza tu práctica. Porque entender esto no cambia la vida, vivirlo sí. Recuerda, no necesitas controlar el mundo, solo tu mente. Y en esa simple verdad encuentras una libertad que nadie puede quitarte. Si este mensaje te dio un momento de calma hoy, dale like, suscríbete y únete a este espacio, donde aprendemos a vivir con más conciencia y menos ruido.
Y en los comentarios cuéntanos, ¿qué lección estoica resonó más contigo? ¿Y por qué?